Bienvenidos a nuestro canal, Salvados de Dios. En este video, exploraremos los mandamientos y leyes divinas presentes en el libro de Éxodo. Desde los fundamentos entregados en el monte Sinaí hasta su relevancia en nuestras vidas hoy en día. Después, una poderosa predicación que aplicará estos principios a nuestra realidad actual, guiándonos hacia una comprensión más profunda y transformadora. Prepárense para sumergirse en esta travesía de entendimiento y reflexión. A los 3 meses de su salida de la tierra de Egipto. En aquel día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. De Refidim volvieron a partir, y cuando llegaron al desierto de Sinaí, allí en el desierto asentaron su campamento. Allí, frente al monte, Israel acampó. Entonces subió Moisés a Dios, y Yahvé lo llamó desde el monte, diciendo: Di esto a la casa de Jacob, declara esto a los hijos de Israel. Vosotros mismos habéis visto lo que hice con los egipcios, cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí. Por esto sabéis que ahora, si escucháis mi voz y retenéis mi pacto, vosotros seréis míos entre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Os tendré por reino de sacerdotes, nación consagrada. Esas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo, exponiéndoles todo lo que Yahvé le había mandado. Entonces todo el pueblo respondió a una: todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Y Moisés llevó la respuesta del pueblo a Yahvé. Yahvé dijo a Moisés: Yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando te hablo y confíe siempre en ti. Y Moisés llevó la respuesta del pueblo a Yahvé. Yahvé dijo a Moisés: Ve al pueblo y diles que se preparen hoy y mañana. Que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque al tercer día Yahvé descenderá sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Señalarás los límites del monte y dirás: Mirad que no subáis al monte ni que toquéis el pie de él. Cualquiera que toque la montaña morirá. Nadie deberá ponerle la mano encima, será apedreado o derribado con flecha, sea hombre o bestia, no debe permanecer con vida. Cuando el cuerno de carnero suene con fuerza, subirán al monte. Entonces Moisés bajó de la montaña al pueblo y les ordenó que se prepararan, y lavaron su ropa. Entonces dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no te acerques a ninguna mujer. Al amanecer del tercer día, hubo truenos sobre el monte y relámpagos, una densa nube y un gran toque de trompeta, y todo el pueblo se estremeció dentro del campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo fuera del campamento al encuentro de Dios, y se pararon al pie de la montaña. El monte de Sinaí estaba completamente envuelto en humo, porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego. Como humo de un horno subió el humo, y todo el monte tembló con violencia. El sonido de la trompeta se hacía más y más fuerte. Moisés habló, y Dios le respondió con truenos. Yahvé descendió sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés: Desciende y advierte al pueblo que no traspasen sus límites para venir a mirar a Yahvé, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Los sacerdotes, los hombres que se acercan a Yahvé, también estos tienen que purificarse, no sea que Yahvé se quebrante contra ellos. Respondió Moisés a Yahvé: El pueblo no puede subir al monte de Sinaí, porque tú mismo nos lo advertiste cuando dijiste: Señalad los límites del monte y declaradlo sagrado. Desciende, le dijo Yahvé, y vuelve a subir trayendo contigo a Aarón. Pero no dejéis que los sacerdotes ni el pueblo traspasen sus límites para subir a Yahvé, no sea que se desate contra ellos.
Entonces Moisés descendió al pueblo y les habló. Entonces habló Dios todas estas palabras. Él dijo: Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendréis dioses sino a mí. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso y castigo la falta del padre en los hijos, en los nietos y en los bisnietos de los que me aborrecen, pero muestro bondad a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios para abusar de él, porque Yahvé no dejará sin castigo al hombre que pronuncie su nombre para abusar de él. Acordaos del día de reposo y santificadlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé vuestro Dios. No harás ningún trabajo ese día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos, ni hombres ni mujeres, ni tus animales, ni el extranjero que vive contigo. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el mar y todo lo que éstos contienen, mas en el séptimo día descansó. Por eso Yahvé ha bendecido el día de reposo y lo ha consagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni hombre ni mujer, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna suya. Todo el pueblo temblaba de miedo a los truenos y relámpagos, al sonido de la trompeta, y al monte humeante, y mantuvieron la distancia. Háblanos tú mismo, le dijeron a Moisés, y te escucharemos, pero no dejes que Dios nos hable, o moriremos. Moisés respondió al pueblo: No temáis, Dios ha venido a probaros, para que vuestro temor a Él, estando siempre presente en vuestros pensamientos, os guarde de pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la nube oscura donde estaba Dios. Dijo Yahvé a Moisés: Di esto a los hijos de Israel: Vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No harás dioses de plata ni dioses de oro para estar junto a mí, no os haréis cosas así. Harás para mí un altar de tierra, y sacrificarás sobre él holocaustos y sacrificios de comunión de tus ovejas o vacas. En todo lugar en que tenga memoria de mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo hagas con piedras labradas, porque si usas una herramienta en él, lo profanas. No subirás a mi altar por gradas, no sea que descubras tu desnudez. Esta es la decisión que les darás: cuando comprares un esclavo hebreo, su servicio será de 6 años. En el 7º año puede partir, será libre, sin compensación que pagar. Si vino soltero, se irá soltero; si vino casado, su mujer se irá con él. Si su amo le da mujer, y ella le da a luz hijos e hijas, la mujer y los hijos serán de su amo, y el hombre se marchará solo. Pero si el esclavo declara: Amo a mi mujer y a mis hijos, renuncio a mi libertad, entonces su amo lo llevará a Dios, llevándolo a la puerta o al poste de la puerta. Su amo le horadará la oreja con un punzón, y estará a su servicio para siempre. Si alguno vende a su hija como esclava, ella no recuperará su libertad como los esclavos. Si ella no agrada a su amo, que la quiso para sí, debe dejarla ser comprada de nuevo. Él no tiene derecho a venderla a los extranjeros, tratándola así injustamente. Si la tuviere para su hijo, hará con ella conforme a la ley de las hijas. Si toma otra mujer, no debe menoscabar el alimento de la primera,
ni su vestido, ni sus derechos conyugales. Si él la defraudare de estas tres cosas, ella podrá irse libremente, sin tener que pagar ningún dinero. Cualquiera que hiere a un hombre y le causa la muerte, debe morir. Si no lo ha puesto al acecho, sino que Dios lo ha entregado en sus manos, entonces te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Pero si alguno se atreviere a matar a su prójimo con intención traicionera, lo tomarás aún de mi altar para darle muerte. Cualquiera que hiere a su padre o a su madre debe morir. Cualquiera que secuestra a un hombre, ya sea que lo haya vendido o se encuentre en su posesión, debe morir. Cualquiera que maldiga al padre o a la madre debe morir. Si algunos riñeren, y el uno hiciere al otro un golpe con una piedra o con el puño, de modo que el hombre, aunque no muera, tenga que guardar su lecho, el que dio el golpe no será responsable con tal que el otro se levante y pueda andar, aunque sea con un palo. Sin embargo, debe compensarlo por su inactividad forzada y cuidarlo hasta que esté completamente curado. Si un hombre golpea a su esclavo, sea hombre o mujer, y el esclavo muere a sus manos, él deberá pagar la pena. Pero si el esclavo sobrevive 1 o 2 días, no pagará ninguna pena, porque el esclavo es suyo por derecho de compra. Si cuando los hombres llegan a las manos, hieren a una mujer que está encinta y ella sufre un aborto, aunque no muera de él, el hombre responsable deberá pagar la compensación que le demande el amo de la mujer. Lo entregará, previo arbitraje. Mas si ella muriere, daréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando un hombre hiere el ojo de su esclavo, sea hombre o mujer, y destruye el uso de él, debe darle su libertad para compensar el ojo. Si le arranca un diente a su esclavo, sea hombre o mujer, debe darle su libertad para compensar el diente. Cuando un buey acorneare a un hombre o a una mujer hasta la muerte, el buey será apedreado. Su carne no se comerá, y el dueño del buey no será responsable. Pero si el buey ha tenido antes la costumbre de acornear, y si su dueño fue advertido, pero no lo reprimió, entonces si este buey matare a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño condenado. Muerte. Si se le impone un rescate, deberá pagar lo que se le imponga, para redimir su vida. Si el buey acorneare a un niño o a una niña, será tratado conforme a esta misma regla. Si el buey acorneare a un esclavo, sea macho o hembra, el dueño deberá pagar a su señor 30 siclos de dinero, y el buey será apedreado. Cuando alguno dejare un pozo descubierto, o cuando cavare uno, y no lo tapare, si cayere en él un buey o un asno, entonces el dueño de la cisterna compensará la pérdida. Deberá pagar dinero a su dueño, y el animal muerto será suyo. Si el buey de uno hiciere daño al buey de otro y éste muriere, los dueños deberán vender el buey vivo y compartir su precio, también compartirán el animal muerto. Pero si es notorio que el buey ha tenido antes la costumbre de acornear, y su dueño no la ha controlado, deberá pagar buey por buey, el animal muerto será suyo. Si alguno robare un buey o una oveja, y luego lo degollare o vendiere, pagará 5 bueyes por el buey, y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido forzando una entrada y recibe un golpe mortal, no habrá venganza de sangre para él, pero habrá venganza de sangre para él si fue después del amanecer. Debe hacerse la restitución total, si no tiene los medios, debe ser vendido para pagar lo que ha robado. Si el animal robado fuere hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Cuando alguno saque sus animales a pastar en un campo o en una viña, y deje que sus bestias pasen en campo ajeno,
deberá restituir la parte del campo que haya apacentado en proporción a su rendimiento. Pero si ha dejado pastar todo el campo, debe restituir en proporción a la mejor cosecha registrada en el campo o en la viña del perjudicado. Cuando se propaga un fuego que prende fuego a los arbustos espinosos y destruye el maíz amontonado o en pie o el campo mismo, el hombre responsable del fuego debe hacer una restitución total. Cuando un hombre ha confiado dinero o bienes a la custodia de otro, y estos son robados de su casa, el ladrón, si puede ser sorprendido, deberá pagar el doble. Si el ladrón no fuere apresado, el dueño de la casa debe jurar ante Dios que no ha puesto sus manos sobre la propiedad del otro hombre. Siempre que haya abuso de confianza en materia de buey, asno, oveja, ropa o cualquier propiedad perdida por la cual se reclame sí, esto es, la disputa se llevará ante Dios. La persona a quien Dios declara culpable debe pagar el doble a la otra. Cuando alguno hubiere encomendado a otro un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal, y éste muriere, o fuere herido, o raptado, sin testigo, por juramento de Yahvé decidirá entre las dos partes si uno ha tomado posesión de la propiedad del otro o no. El dueño tomará lo que quede, el otro no tendrá que reparar la pérdida. Pero si el animal ha sido de él, deberá hacer restitución al dueño. Si ha sido atacado por fieras, traerá como prueba los restos del animal atacado, y no estará obligado a dar compensación. Cuando un hombre toma prestado un animal de otro, y se daña o muere en la ausencia del dueño, el prestatario debe hacer la restitución completa. Pero si el dueño ha estado presente, el prestatario no tendrá que pagar la pérdida. Si el propietario la hubiere alquilado, pagará el precio de su alquiler. Si alguno seduce a una virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá pagar su precio y hacerla su esposa. Si su padre se niega rotundamente a que él la tenga, el seductor deberá pagar una suma de dinero igual al precio fijado para una virgen. A la hechicera no dejarás vivir. Cualquiera que tenga relaciones con un animal debe morir. Cualquiera que ofrezca sacrificios a otros dioses será anatema. No debes molestar al extranjero ni oprimirlo, porque como extranjeros vivisteis en la tierra de Egipto. No seas duro con la viuda ni con el huérfano. Si sois duros con ellos, ciertamente clamarán a mí, y ciertamente oiré su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras propias mujeres quedarán viudas, vuestros propios hijos huérfanos. Si le prestas dinero a cualquiera de mi pueblo, a cualquier pobre de entre vosotros, no debes jugar con él al usurero, no debes exigirle interés. Si tomas en prenda el manto de otro, debes devolvérselo antes de la puesta del sol. Es toda la cubierta que tiene, es el manto con que envuelve su cuerpo, ¿en qué otra cosa dormiría? Si me grita, lo escucharé, porque estoy lleno de piedad. No injuriarás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No tardes en hacer ofrenda de la abundancia de tu era y de tu lagar. Tienes que darme el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con tus ovejas y tus vacas. El primogénito debe permanecer con su madre 7 días, al 8º día me lo tendrás que dar. Seréis hombres consagrados a mí. No debes comer la carne de un animal que ha sido atacado por bestias salvajes, hay que tirarlo a los perros. No debes hacer afirmaciones falsas. No debe apoyar a un hombre culpable dando evidencia maliciosa. No te pondrás del lado de la mayoría en la causa del mal, ni te pondrás del lado de la mayoría y darás testimonio en un pleito contra la justicia, ni en pleitos debéis hacer acepción de personas con los pobres. Si te encuentras con el buey o el asno de tu enemigo extraviado, debes llevarlo de vuelta a él.
Si ves el asno de un hombre que te aborrece caído debajo de su carga, en lugar de apartarte de su camino, ve a él para ayudarlo. No debes engañar a ningún pobre de tus derechos ante la ley. No te metas en casos falsos. Mirad que no se dé muerte al inocente y justo, y no absolváis al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno ciega a los clarividentes, y es ruina para la causa del justo. No oprimirás al extranjero, vosotros sabéis cómo se siente el forastero, porque como forasteros habéis vivido en la tierra de Egipto. 6 años podrás sembrar tu tierra y recoger su producto, pero en el 7º año debes dejarlo en barbecho y renunciar a todo producto de él. Los de tu pueblo que sean pobres pueden tomar comida de él, y dejar que las fieras se alimenten de lo que dejen. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días harás tu trabajo, pero el 7º día pararás, para que descanse tu buey y tu asno, y respire el hijo de tu sierva, y también el extranjero. Toma nota de todo lo que te he dicho y no repitas el nombre de otros dioses, que no se escuche de tus labios. 3 veces al año haréis fiesta en mi honor. La fiesta solemne de los panes sin levadura la tendréis que hacer. Comeréis los panes sin levadura, como os he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en ese mes salisteis de Egipto. Y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. También tendréis que celebrar la fiesta de la siega, la fiesta de las primicias de los frutos de vuestros campos sembrados, también la fiesta de la cosecha, al fin del año, cuando recogáis el fruto de vuestro trabajo del campo. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante del Señor Yahvé. No ofrecerás panes sin levadura con la sangre de la víctima sacrificada para mí, ni los pondrás junto a la grasa de mi víctima de fiesta para el día siguiente. Traerás lo mejor de las primicias de tu suelo a la casa de Yahvé tu Dios. No debes servir un cabrito en la leche de su madre. Yo mismo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en tu camino y te lleve al lugar que he preparado. Dad reverencia y escuchad todo lo que os diga. No lo desafíes, él no perdonaría tal falta, porque mi nombre está en él. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos, enemigo de tus enemigos. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a donde están los amorreos, los heteos, los fereceos, los cananeos, los heveos, los jebuseos. Exterminaré a estos. No te inclinarás a sus dioses ni los adorarás, no debes hacer lo que ellos hacen. Debes destruir sus dioses por completo y aplastar sus piedras erguidas. Adorarás a Yahvé tu Dios, y yo bendeciré tu pan y tu agua, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. En tu tierra ninguna mujer abortará, ninguna será estéril. Te daré el término completo de tu vida. Sembraré pánico delante de ti, confundiré a todas las personas con las que te encuentres, haré que todos tus enemigos se vuelvan y huyan de ti. Enviaré avispas delante de ti para echar de tu presencia al heveo, al cananeo y al heteo. No los expulsaré de delante de vosotros en un solo año, no sea que la tierra se convierta en un desierto donde, a vuestra costa, se multipliquen las fieras. Poco a poco los echaré de delante de vosotros hasta que crezca vuestro número y toméis posesión de la tierra. Fijaré por tus fronteras el mar de juncos y el mar de los filisteos, el desierto y el río. Sí, entregaré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los expulsarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. No habiten en vuestra tierra, no sea que os hagan pecar contra mí, vendrías a adorar a sus dioses, y eso sería una verdadera trampa para ti. A Moisés le había dicho, sube a Yahvé, tú y a Aarón, Nadab y Abiú,
y 70 de los ancianos de Israel, e inclínate a la distancia. Solo Moisés se acercará a Yahvé, los otros no deben, ni la gente debe subir con él. Fue Moisés y contó al pueblo todos los mandamientos de Yahvé y todas las leyes. En respuesta, todo el pueblo dijo a una voz: observaremos todos los mandamientos que Yahvé ha decretado. Moisés puso por escrito todos los mandamientos de Yahvé, y muy de mañana edificó un altar al pie del monte, con 12 pilares para las 12 tribus de Israel. Entonces ordenó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran becerros a Yahvé como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, y la otra mitad la echó sobre el altar. Y tomando el libro de la alianza, lo leyó a la gente que escuchaba, y dijeron: cumpliremos todo lo que Yahvé ha decretado, obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la echó sobre el pueblo. Esto, dijo, es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros, que contiene todas estas reglas. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. Vieron al Dios de Israel bajo cuyos pies había, al parecer, un pavimento de zafiro puro como los mismos cielos. No puso su mano sobre estos notables de los hijos de Israel, ellos miraban a Dios. Comieron y bebieron. Dijo Yahvé a Moisés: sube a mí al monte y quédate allí mientras te doy las tablas de piedra, la ley y los mandamientos, que he escrito para su enseñanza. Entonces se levantó Moisés, él y Josué su siervo, y subieron al monte de Dios. A los ancianos les había dicho: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Aarón y Hur están contigo, si alguno tiene alguna diferencia que resolver, que vaya a ellos. Y Moisés subió al monte. La nube cubrió la montaña, y la gloria de Yahvé se posó sobre el monte de Sinaí. Durante 6 días la nube lo cubrió, y al 7º día Yahvé llamó a Moisés desde dentro de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la gloria de Yahvé parecía como fuego consumidor en la cumbre del monte. Moisés subió directamente a la nube. Subió al monte y se quedó allí 40 días y 40 noches. Hola hermanos. En este espacio sagrado de reflexión y crecimiento espiritual, nos embarcamos en un viaje profundo a través de los preceptos eternos que han moldeado la moral y la ética de la humanidad. En esta ocasión, te invitamos a sumergirte en una poderosa prédica que nos llevará a explorar la importancia de estos mandamientos y leyes en nuestras vidas, revelando cómo su esencia trasciende el tiempo y nos guía hacia una conexión más profunda con Dios y nuestros semejantes. Así que, sin más preámbulos, les invitamos a sumergirse en esta experiencia de aprendizaje y reflexión. Que los 10 mandamientos y las leyes de Dios nos guíen hacia una vida de amor, justicia y propósito, en comunión con el Dios que nos ama incondicionalmente. Comencemos este viaje juntos hacia una comprensión más profunda de los principios que trascienden el tiempo y nos guían hacia una vida significativa. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos congregamos hoy para adentrarnos en los ricos y profundos significados que subyacen en los 10 mandamientos, ese regalo divino que ha sido otorgado para guiar nuestras vidas por senderos de justicia y amor. Al dirigir nuestra atención a Éxodo 20, nos sumergimos en un momento trascendental en la historia de la revelación, cuando Dios mismo estableció estos mandamientos como la base fundamental de nuestra moralidad y ética. En la era actual, donde la brújula moral a menudo parece desorientada, los 10 mandamientos permanecen como pilares inquebrantables que sustentan la moral y la ética en nuestra sociedad. Representan los principios divinos que se aplican en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones interpersonales hasta nuestras interacciones con el mundo que nos rodea.
Son más que simples directrices, son los cimientos sobre los cuales construimos un mundo de justicia, amor y respeto mutuo. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Imaginemos un mundo sin los 10 mandamientos. Sería un lugar en el que la mentira, el robo y la traición reinen desenfrenadamente. Pero gracias a estos mandamientos, tenemos una guía clara que nos impulsa a vivir en verdad, a respetar los derechos y propiedades de los demás, y a mantener la fidelidad en nuestras relaciones. Son las tablas de la ley que evitan que la sociedad se hunda en un abismo de caos moral. En el primer mandamiento, Dios nos llama a amarlo sobre todas las cosas. Aquí radica una verdad fundamental. Cuando priorizamos nuestra relación con Dios, todas las demás áreas de nuestra vida caen en su lugar adecuado. Esto implica un compromiso total de nuestros corazones y mentes hacia nuestro Creador. Pero no termina ahí, pues el segundo mandamiento nos exhorta a no crear ídolos, a no poner nada ni nadie antes que Dios. Esta lección trasciende la adoración de imágenes talladas. Nos advierte sobre las tentaciones modernas de idolatría, como la adicción a la tecnología o la búsqueda desenfrenada de riquezas. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Imaginemos a un individuo que lucha con la adicción a las redes sociales. Pasa horas en línea, absorbiendo la vida de otros y buscando validación en me gusta y comentarios. Al abrazar el primer y segundo mandamiento, este individuo puede reorientar su enfoque hacia Dios y apreciar el valor intrínseco de cada persona. Esto lo libera de la esclavitud de la aprobación virtual y lo guía hacia un compromiso más profundo con Dios y con aquellos a su alrededor. Cada uno de los 10 mandamientos refleja una faceta del carácter divino. En ellos, encontramos un espejo que nos muestra la santidad y justicia de Dios. Por ejemplo, cuando el mandamiento nos insta a no robar ni a dar falso testimonio, nos invita a emular la integridad de Dios. A medida que nos esforzamos por seguir estos mandamientos, nos transformamos en portadores de la imagen divina, irradiando justicia, amor y verdad en un mundo que anhela desesperadamente estos valores. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Pensemos en una persona que enfrenta una tentación financiera. Podría aprovecharse de una oportunidad para obtener ganancias injustas. Pero al recordar que los mandamientos reflejan la naturaleza de Dios, esta persona se abstendría de cometer un acto deshonesto. En cambio, elegiría la integridad y la justicia, demostrando a los demás la autenticidad y el carácter de Dios en acción. En una época en la que los valores morales a menudo parecen relativos, los 10 mandamientos resplandecen como un faro en la oscuridad. Nos guían en la toma de decisiones éticas y nos impiden caer en la trampa de justificar el mal con argumentos falaces. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, ya sea en el ámbito personal, profesional o social, podemos recurrir a estos mandamientos como un estándar que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Consideremos a alguien que trabaja en una empresa donde la corrupción está arraigada en la cultura organizacional. Este individuo podría sentir la presión de unirse a prácticas deshonestas para avanzar en su carrera. Sin embargo, al internalizar los 10 mandamientos, encuentra fortaleza para resistir y elige caminar en la verdad y la justicia, incluso si eso significa enfrentar dificultades temporales. Queridos hermanos y hermanas, en Éxodo 21, nos adentramos en el corazón de las leyes sociales y éticas que Dios entregó a su pueblo. En estas leyes, vemos el cuidado y el amor profundo que Dios tiene por cada individuo. Son una manifestación de su justicia perfecta y su deseo de que vivamos en armonía, respetando la dignidad de cada ser humano.
Estas leyes no son meras formalidades legales, son un reflejo del corazón de Dios. Revelan su preocupación por la justicia y el bienestar de todos. En ellas, vemos cómo Dios establece principios que guían nuestras interacciones y nos enseñan a valorar la vida humana en toda su plenitud. Desde la regulación de las heridas y compensaciones justas hasta el trato de los esclavos, Dios demuestra su atención a los detalles y su deseo de que cada vida sea tratada con dignidad y respeto. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Imaginemos a alguien que ha sido perjudicado por otro. Las leyes de compensación en Éxodo nos enseñan que Dios se preocupa por aquellos que han sido heridos, no solo física, sino también emocionalmente o económicamente. Dios desea que haya justicia y equidad en nuestras relaciones, asegurándonos de que aquellos que han sufrido sean tratados con amor y cuidado. Aunque las leyes sobre la esclavitud pueden parecer problemáticas a primera vista, si miramos más de cerca, encontramos una enseñanza profunda sobre el valor y el respeto por la dignidad humana. Dios establece regulaciones para tratar a los esclavos con humanidad y brindarles la oportunidad de ser liberados. A través de estas leyes, Dios muestra que todos, independientemente de su posición, son creados a su imagen y merecen ser tratados con justicia y compasión. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Consideremos la ley que permite que un esclavo elija quedarse con su amo si lo ama y está apegado a su familia. Esto demuestra que Dios valora los lazos humanos y reconoce la importancia de las relaciones. A través de esta ley, Dios nos llama a tratar a los demás como seres humanos dignos de amor y cuidado, incluso en situaciones difíciles. Dios nos recuerda que nuestras interacciones no están limitadas a nuestras relaciones personales, sino que también se extienden a nuestras relaciones laborales. Las leyes que regulan las condiciones laborales y los tratos justos nos enseñan que Dios se preocupa por cómo tratamos a los demás en el ámbito laboral. Nos insta a tratar a los trabajadores con justicia, brindándoles descanso y dignidad. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Las leyes que establecen el descanso sabático y el año de jubileo revelan la preocupación de Dios por el equilibrio entre el trabajo y el descanso. Imaginemos a un empleador que reconoce la importancia del tiempo libre y del cuidado de sus empleados. Al implementar principios de descanso y equidad, refleja la naturaleza de Dios, que es un padre amoroso que anhela lo mejor para sus hijos. Hermanos y hermanas, al explorar las leyes sociales y éticas en Éxodo 21, nos sumergimos en el corazón mismo de la justicia y el amor de Dios. A través de estas leyes, Dios nos llama a reconocer la dignidad de cada individuo, a tratar a los demás con amor y justicia, y a valorar incluso las relaciones laborales como oportunidades para reflejar su carácter divino. Estas leyes nos recuerdan que el propósito de Dios para nosotros es vivir en armonía y equidad, buscando siempre el bienestar y la dignidad de todos. Que podamos abrazar estas enseñanzas en nuestro diario vivir, mostrando al mundo que el amor y la justicia de Dios siguen siendo relevantes en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos y hermanas, en Éxodo 22 encontramos un conjunto de leyes que abordan cuestiones de propiedad y daños. A través de estas leyes, Dios nos enseña valiosas lecciones sobre responsabilidad, justicia y la importancia de mantener relaciones íntegras en todos los aspectos de nuestras vidas. En estas leyes, Dios enfatiza la importancia de la responsabilidad personal. Él nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser conscientes de las implicaciones de lo que hacemos. Si causamos daño a otro, estamos llamados a reparar ese daño, ya sea a través de la restitución económica o de cualquier otra manera que sea necesaria para hacer justicia.
Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Imaginemos a alguien que, sin intención, daña la propiedad de su vecino. Las leyes en Éxodo nos instruyen a compensar al propietario por el daño causado. Esto refleja la importancia de reconocer nuestras acciones y tomar medidas para hacer lo correcto, incluso si fue un accidente. Dios valora la honestidad y la disposición de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Estas leyes también nos enseñan sobre la importancia de la justicia y la honestidad en nuestras transacciones económicas. Dios quiere que nuestras interacciones sean guiadas por principios de equidad y veracidad. Desde las regulaciones sobre préstamos y usura hasta las leyes sobre fraudes y engaños, Dios nos llama a tratar a los demás con respeto y a no sacar provecho injusto de las situaciones. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Consideremos la ley sobre préstamos en Éxodo. Dios instruye a no prestar con intereses a los necesitados. Esto nos enseña a mirar más allá de nuestras ganancias y a considerar las necesidades de los demás. Imaginemos a alguien que, en lugar de sacar provecho económico, presta dinero a alguien necesitado sin intereses. Esta acción refleja la justicia y la generosidad de Dios en nuestras transacciones. Estas leyes también revelan el corazón de Dios para las relaciones humanas. Dios valora la integridad en nuestras acciones y la generosidad en nuestro trato con los demás. Nos llama a ser compasivos y a considerar las necesidades de los menos afortunados, mostrando así el amor y la misericordia que Él nos ha mostrado. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. La ley sobre el trato a los extranjeros y viudas en Éxodo 10:21 de la noche -24 nos recuerda la importancia de cuidar de los vulnerables en nuestra sociedad. Imaginemos a alguien que, en lugar de aprovecharse de los extranjeros o de las viudas, los trata con dignidad y los ayuda en sus necesidades. Este acto refleja el corazón generoso de Dios y su llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos y hermanas, en las leyes de propiedad y daños en Éxodo 22, vemos cómo Dios nos llama a ser responsables de nuestras acciones, a practicar la justicia y la honestidad en nuestras transacciones y a valorar la integridad y la generosidad en nuestras relaciones. Estas leyes no solo establecen reglas legales, sino que también reflejan el carácter divino y nos invitan a vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Que podamos llevar estas enseñanzas a nuestras vidas diarias, mostrando al mundo que nuestra fe en Dios se refleja en cómo tratamos a los demás y cómo honramos su creación. Hermanos y hermanas, en el capítulo 23 de Éxodo, encontramos una serie de leyes que abordan aspectos cruciales de la justicia y el culto. A través de estas leyes, Dios nos guía a establecer una sociedad fundamentada en la imparcialidad, la justicia y la reverencia hacia Él. En estas leyes, Dios nos llama a ser imparciales en nuestros juicios y decisiones. Nos advierte contra el influjo negativo de la multitud cuando se trata de hacer lo malo. Nos recuerda que debemos elegir el camino de la rectitud, incluso si eso significa ser diferentes a la mayoría. Dios nos llama a ser fieles a sus principios y a tomar decisiones basadas en su verdad y justicia, no en la presión de la sociedad. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Consideremos la ley sobre no seguir la multitud para hacer lo malo en Éxodo. Imaginemos a alguien que, en medio de la presión de otros, se niega a participar en acciones injustas o inmorales. Esta persona demuestra su compromiso con Dios y su deseo de agradarle en lugar de seguir las tendencias negativas que pueden rodearnos. A través de estas leyes, Dios nos llama a establecer una sociedad en la que la justicia y la misericordia prevalezcan.
Las regulaciones sobre tratar con equidad a los pobres y los necesitados reflejan el deseo de Dios de que cuidemos de los más vulnerables en nuestra sociedad. Dios nos llama a ser compasivos y a buscar oportunidades para hacer el bien a los demás. Reflexionemos sobre la ley que instruye a dejar los campos sin cosechar para que los necesitados recojan lo que necesitan. Imaginemos a alguien que, en lugar de recoger todo para sí mismo, deja un porcentaje de su cosecha para que los menos afortunados puedan tener lo suficiente para comer. Este acto demuestra cómo la justicia y la misericordia pueden coexistir en nuestras acciones. Dios también establece el ritmo del descanso en estas leyes. Nos llama a dedicar un día de la semana al descanso y la adoración. Esto no solo es un recordatorio de la creación divina, sino también una oportunidad para renovar nuestras fuerzas y recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Pensemos en el mandamiento de observar el día de reposo en Éxodo. Imaginemos a alguien que, en obediencia a esta ley, se aparta del trabajo y las preocupaciones mundanas en el día de reposo para descansar y adorar a Dios. Este acto no solo muestra obediencia, sino también una profunda confianza en Dios como el proveedor y sustentador de todas las cosas. Hermanos y hermanas, en las leyes de justicia y culto en Éxodo 23, encontramos el llamado de Dios a vivir vidas de imparcialidad, justicia y reverencia. Estas leyes nos recuerdan que debemos seguir los principios divinos incluso cuando enfrentamos la presión de la sociedad y que debemos cuidar de los necesitados y vulnerables. Además, Dios nos da el regalo del descanso, un tiempo para renovarnos y recordar su fidelidad constante en nuestras vidas. Al vivir de acuerdo con estas leyes, demostramos nuestro compromiso con Dios y con un mundo que refleja su justicia y amor. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de estas verdades. Amados hermanos y hermanas, después de haber explorado los profundos preceptos de los 10 mandamientos, surge la pregunta natural: ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? En este último tramo de nuestra reflexión, nos sumergiremos en la aplicación práctica de estas verdades eternas. La palabra de Dios no es simplemente un conjunto de normas abstractas, es un mapa que nos guía en nuestro viaje terrenal. Al leer los 10 mandamientos, debemos tomarnos el tiempo para considerar cómo podemos incorporarlos en nuestra rutina diaria. Esto implica una autoevaluación sincera y una disposición a alinear nuestras acciones y actitudes con estos principios divinos. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Imaginemos a alguien que, después de leer el mandamiento de "no robarás", reflexiona sobre cómo esta verdad se manifiesta en su vida. Esta persona podría comprometerse a ser completamente honesta en sus transacciones, a respetar la propiedad de los demás y a rechazar cualquier forma de apropiación indebida. Los 10 mandamientos nos recuerdan que el amor y la justicia son los cimientos de una vida plena y en armonía con Dios y con nuestros semejantes. El amor es la base de todos los mandamientos, ya que amar a Dios y amar a nuestro prójimo resume toda la ley. La justicia, por su parte, nos llama a tratar a los demás con equidad y respeto, reconociendo su dignidad intrínseca como seres creados a imagen de Dios. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Consideremos cómo el mandamiento de "honrarás a tu padre y a tu madre" refleja tanto el amor como la justicia. Una aplicación práctica sería cuidar y respetar a nuestros padres y ancianos, brindándoles atención y apoyo en su vejez. Este acto de amor y justicia fortalece los lazos familiares y demuestra nuestro compromiso con los principios divinos.
Cuando abrazamos los 10 mandamientos y los convertimos en la brújula que guía nuestras decisiones y acciones, experimentamos una vida de propósito y significado. Vivir en obediencia a estos preceptos nos libera de la confusión y nos guía hacia un camino claro y justo. La obediencia a los mandamientos de Dios nos ayuda a discernir lo correcto de lo incorrecto y nos capacita para enfrentar los desafíos con confianza. Quiero darte un ejemplo de esto, hermano. Imaginemos a alguien que internaliza el mandamiento de "no matarás" y se compromete a respetar la vida en todas sus formas. Esta persona podría participar en iniciativas benéficas que promuevan la vida y el bienestar, como la ayuda a los menos privilegiados o la defensa de los derechos humanos. Hermanos y hermanas, aplicar los principios de los 10 mandamientos en nuestra vida cotidiana no es un mero ejercicio intelectual, sino una respuesta a la invitación divina a vivir en la plenitud de su amor y justicia. Reflexionar sobre cómo incorporar estos principios en nuestras acciones diarias nos lleva a una mayor cercanía con Dios y a una vida de significado y propósito. Que nuestra búsqueda de la aplicación práctica de estos mandamientos sea un testimonio de nuestro amor por Dios y nuestro deseo de honrarlo en todo lo que hacemos. Que así sea. Amén.